Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Qué enorme privilegio el Señor me concede de poder exponer su palabra en esta mañana. Y les quiero invitar a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19, vamos a considerar el día de hoy los versículos 23 al 41. Hechos 19, de los versículos 23 al 41. Dice así la palabra del Señor. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza? Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira, y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión, y aún se alzaron al teatro arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos, ni blasfemadores de vuestra diosa. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. Porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Oremos. Padre celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has concedido en tu gracia conocerte como el único Dios verdadero, Señor. Te pedimos que nos guardes y nos libres, Señor, de la idolatría y de cualquier otra fascinación o veneración a cualquier otro ser o a cualquier otra cosa. Padre, a ti me encomiendo en esta hora de predicación, en Cristo Jesús. Amén. La idolatría y la intolerancia religiosa. Se dice, mis amados hermanos, que hay más de 50 millones de personas en el mundo que son perseguidas debido a su creencia, cifra que igualó el número de refugiados de la Segunda Guerra Mundial. En el año, en el 42% de los países del mundo no existe la libertad religiosa. Esos datos son obtenidos de una universidad colombiana, la Universidad de La Sabana. El ser humano tiene una tendencia natural a la idolatría, a venerar a otros seres imaginarios o reales, o a la creación, representaciones de la creación, o a sí mismo, pero rechaza su deber de honrar y glorificar a su Creador. Eso se llama idolatría.
La idolatría es tan antigua, pero también es tan moderna y tan actual. Este pasaje que acabamos de leer de Efesios nos habla acerca de cómo la idolatría está vinculada justamente al negocio idolátrico. Pero también este pasaje, mis amados, nos habla de cómo la idolatría, cuando se es expuesta al evangelio, genera reacciones en aquellos que son idólatras. Y hermanos, vemos también en este pasaje cómo es deber del Estado el garantizar la libertad religiosa en las diferentes sociedades. Pero vayamos al primer punto de esta predicación: los fundamentos del negocio de la idolatría. Versículos 23 al 27, leo nuevamente. Hubo por aquel tiempo, ¿en qué tiempo? Recordemos que Pablo se encuentra en su viaje misionero en la ciudad de Éfeso. Ya estamos aquí en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, y aquí en esta ciudad importante para el Imperio Romano, aquí se establecerá durante 2 años el apóstol Pablo. Ya pasó lo del bautismo de aquellos 12 seguidores de Juan el Bautista que solamente habían oído de Jesús, pero no habían creído en él como su Señor y Salvador. Pablo les predica el evangelio y los bautiza. Pero también se narra aquí que en Éfeso, durante la estadía de Pablo, había unos judíos ambulantes, unos hijos de un tal Esceva, judíos que se dedicaban a los exorcismos, y vemos cómo intentaron usar el sagrado nombre de Jesucristo como si fuese un conjuro mágico, y por supuesto que les fue muy mal a estos exorcistas ambulantes. Pero eso trajo como consecuencia muchas conversiones de personas que vieron la diferencia entre el poder de Dios, el poder del reino de Dios, y el engaño del reino de las tinieblas. Entonces, por aquel tiempo, justamente en ese contexto de acontecimientos, es que ocurre esto del alboroto en Éfeso. Por aquel tiempo hubo un disturbio, dice aquí, no pequeño. Cuando dice que es no pequeño, quiere decir que tomó magnitudes grandes. Esto podía haberse salido de control y haber tenido consecuencias aún mayores incluso. Dice, acerca del camino, un disturbio acerca del camino. Ya vimos en la predicación anterior que esta era la forma en la cual se le denominaba al cristianismo, tanto por la comunidad judía como por los no judíos. El camino, así se le conocía a la iglesia cristiana. ¿Cuál era el origen de este disturbio? Bueno, dice aquí, porque un platero, es decir, alguien que se dedicaba a hacer figuras de plata, llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, es decir, ahí estaba con el sindicato de trabajadores de la industria de la plata, o de la industria de los templecillos de Diana. Y en esa reunión sindical les dice: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿Qué era esta devoción, este culto a Diana? Bueno, aquí se le llama Diana, que es el nombre romano de una deidad griega. Este templo también se conoce como el templo de Artemisa. Aquí Lucas utiliza el nombre romano, ¿sí? Y ustedes y yo sabemos que este era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, la actual Turquía de hoy, dedicado a Artemisa y Diana, también el nombre romano o latino. La construcción de este santuario pagano fue comenzada por el rey Creso y duró 120 años en ser construida. Era un edificio de grandes dimensiones
y una bella y delicada arquitectura. Era una maravilla del mundo. O sea, venían gente de todo el mundo a Éfeso solamente para ver esta maravilla de la arquitectura. De hecho, aquel que elaboró la famosa lista de las 7 maravillas del mundo, Antípatro de Sidón, dijo lo siguiente acerca de este templo. He posado mis ojos sobre la muralla de la dulce Babilonia, que es una calzada para carruajes, y la estatua de Zeus, de los Alfeos, y los jardines colgantes y el coloso del sol, y la enorme obra de las altas pirámides, y la vasta tumba del mausoleo. Pero cuando vi la casa de Artemisa, allí, encaramada en las nubes, esos otros mármoles perdieron su brillo y dije, aparte desde el Olimpo, el sol nunca pareció jamás tan grande. En la mitología griega, en la religión griega pagana, Artemisa o Diana, recordemos Diana es el nombre latino, Artemisa era hermana de Apolos y se le rendía en Éfeso un culto en cierto modo prehelenístico. Ella representaba la fertilidad que la virginidad significaba para los griegos. Era de carácter, se le describe a este ser mitológico como salvaje, independiente, de una fuerza y belleza superiores. Así aparecía Artemisa, la diosa de la fertilidad, de la caza y de la guerra en esa mitología. Era hija de Zeus y hermana gemela de Apolos. Era una de las divinidades, de las 12 grandes divinidades del Olimpo. Y se le describe como una diosa indomable que no solamente daba vida, sino que también quitaba la vida. En su honor y para apaciguarla, el rey Creso de Lidia mandó a erigir este templo que Pablo conoció. La construcción del edificio requirió muchísimo tiempo. Ya dijimos 120 años. El templo fue diseñado por el arquitecto griego Quersifrón de la ciudad cretense de Knossos y fue construido alrededor del año 550 a.C. El templo era respetado también como un lugar de refugio, tradición que se trasladó al mito de las Amazonas que se refugiaron allí, supuestamente en este templo, tanto de Hércules como de Dionisio. Alejandro Magno se dice que nació la noche en que este templo fue quemado y por lo tanto después fue construido nuevamente en tiempos de Galeno. Así que alrededor de este templo pagano, suntuoso templo pagano, se había construido también un negocio bastante lucrativo de constructores o artífices de réplicas del templo. El templo contenía también una estatua muy grande que decía, como ya vimos en el relato bíblico, que decían que había descendido de Júpiter. Entonces había mucha idolatría en torno a este negocio. Y vemos cómo la preocupación de Demetrio, ¿no les llama la atención cómo empezó su discurso? En su discurso él se descubre totalmente. Su preocupación más que religiosa era de negocio. Dice que reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Así que había todo un negocio alrededor de él. Pero también la idolatría tiene un fundamento religioso y ya después él habla del fundamento religioso, donde a Artemisa, esta diosa pagana, Demetrio le atribuye por lo menos 3 atributos que son exclusivos del Dios verdadero, del creador del universo. En su discurso, Demetrio le atribuye grandeza, le atribuye majestad y le atribuye dignidad o merecimiento de ser venerada. Y ese fundamento religioso pagano era el fundamento para la idolatría de los efesios. Pero el evangelio estaba llegando con la predicación poderosa del apóstol Pablo. Y con motivo de esta devoción, pues se había creado toda una red de comerciantes
Y noten las palabras: riqueza, prosperidad. O sea, era un negocio próspero, no era así nomás como para sobrevivir. Realmente les dejaba grandes ganancias a ellos. Dice el relato que producía no pocas ganancias. Dice: obtenemos nuestra riqueza. Entonces ahí estaba un templo que era centro de peregrinaje mundial en torno a una imagen, y alrededor de ese templo un negocio para quien quisiera llevarse un souvenir, un recuerdito, ¿sí? Bueno, pudiese llevárselo a su casa. Cualquier parecido con la Villita, Juquilita, Chignahuapan o Zapopan, ahí está. Sigue siendo la misma práctica. El corazón humano sigue tendiente a la idolatría, a la veneración de otros personajes que no son Dios. Y noten cómo Demetrio dice que la predicación de Pablo enseñaba que no son dioses los que se hacen con las manos. La preocupación del líder de los plateros no era teológica, sino de índole comercial y económica. Ahora pensemos por un momento, el día de hoy, ¿cuántas familias en nuestro país dependen económicamente del negocio vinculado a la veneración de imágenes? A la veneración, al culto basado en esculturas, en pinturas, en devociones a imágenes. Realmente, ¿cómo hemos orado por este sector de la población? ¿Con qué ojos misioneros estamos viendo a este sector que hoy en la actualidad en nuestro medio existe también? Es una realidad. Personas que se han enriquecido debido al negocio de la idolatría. ¿Cómo orar por esas personas? ¿Cómo acercarnos para compartirles el evangelio? Como iglesia cristiana, hoy representamos una amenaza verdadera al negocio idolátrico. ¿O es tan poca nuestra influencia que a nadie le preocupa? En el caso de Pablo, la presencia de Pablo en Éfeso sí representaba una amenaza a ese negocio de la idolatría. Pero vemos también que la idolatría produce reacciones en aquellos que se dedican a ella. Versículos 28 al 34. Leo en esta versión. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y gritaban diciendo: ¡Grande es Diana de los Efesios! Y la ciudad se llenó de confusión, y a una se precipitaron en el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la asamblea, los discípulos no se lo permitieron. También algunos de los asiarcas, que eran amigos de Pablo, enviaron a él y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: ¡Grande es Diana de los Efesios! Bueno, el discurso de Demetrio, mis amados, tuvo el efecto que él esperaba. Enojo colectivo, crear enojo colectivo. Imagínense cómo terminó esa asamblea sindical, con una marcha en las calles, una marcha multitudinaria. Y de repente la gente de Efesios, de allá de Éfeso, se preguntaba: oye, ¿por qué los del sindicato de plateros andan marchando ahí por las calles? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando: grande es Diana de los Efesios? Pues, ¿qué pasó aquí? Entonces empezó a hacer alboroto, y a ese contingente de plateros se empezó a unir mucha más gente de la ciudad. Y entonces ahí se generó un brote de psicosis colectiva, a tal grado que
todo el mundo gritaba, pero no sabían ni por qué gritaban. Algo parecido a lo que sucede hoy en las manifestaciones. Cuando le entrevistan a alguien, ¿y tú por qué viniste? Pues la verdad ni sé. Eso, a mucha gente de aquí, dice, la mayoría ni siquiera sabían por qué habían llegado a la plaza pública, al teatro. Esta turba frenética identificó a dos compañeros de Pablo, Aristarco y Gayo. Uno era macedonio y el otro era de Derbe. Pablo era el gran líder, un líder valiente. Pablo no le temía a una multitud enardecida, y él como líder intentó salir a la plaza para defender a sus compañeros del equipo misionero y rescatarlos de una turba frenética que seguramente podía haber acabado en linchamiento. ¿Y qué pasó? Los hermanos no le permitieron a Pablo presentarse en el teatro. Dice, no, Pablo, no te presentes porque no sabemos qué pueda pasar. Una aplicación al margen aquí. La iglesia debe proteger la integridad de sus ministros, porque muchas veces, amados hermanos, los ministros en nuestro fervor ministerial y con ese amor a la obra, muchas veces somos impulsivos y nos exponemos a peligros que no pensamos. Pablo estaba diciendo, quítense, yo voy a rescatar a mis compañeros de trabajo. ¿Y qué le dijeron los hermanos? No, Pablo, piénsalo bien, no te vayas. Bueno, ¿cómo estaría la situación que incluso los asiarcas, ¿y qué eran los asiarcas, hermanos? Aquí la Reina Valera les llama de otra forma. Aquí se refiere a unos amigos de Pablo, a unos amigos de Pablo que le mandaron recado a él, diciendo, dice al versículo 31, también algunas de las autoridades de Asia que eran sus amigos. Bueno, esas autoridades a las que se refiere eran unos asiarcas. Los asiarcas eran miembros de las familias más nobles y acaudaladas de la provincia de Asia. Pablo tenía amistad con unos asiarcas que estaban ahí en Éfeso, que sabían del problema. Dice, y estaban unidos los asiarcas en una asociación que promovía el culto, note esto, el culto al emperador y a Roma. Cada año uno de los asiarcas era elegido por toda la provincia y otros adicionales eran elegidos por cada ciudad que tenía un templo en que se honraba al emperador. El título probablemente se llevaba de por vida por parte de los funcionarios de la asociación. Así que en la época de Pablo pudo haber habido una cantidad de asiarcas en Éfeso. Note, Pablo tenía amigos no cristianos, no creyentes, paganos, de hecho eran promotores del culto al emperador, pero que veían, conservaban la amistad con Pablo. Hasta ahorita no había una persecución a los cristianos por el motivo del culto al emperador. Todavía no se desataba como se desataría años más tarde. Y así que estos asiarcas, amigos de Pablo, le mandaron recado y le dijeron a los hermanos, por ningún motivo vayan a permitir que Pablo se presente en el teatro donde está esa multitud enardecida, esa turba que está enojada contra los cristianos y contra su mensaje. Era una multitud frenética. En este tiempo, en todo el imperio, la única religión monoteísta conocida y tolerada era la religión judía. Y el cristianismo hasta entonces era vista solamente como una secta o una parte del judaísmo. Una rama del judaísmo, pero finalmente parte del judaísmo. Y eso explica que la comunidad judía de Éfeso estaba preocupada por el ataque. Este ataque, esta turba se volviera en contra también de la comunidad judía que estaba asentada ahí. Por eso, esa es la razón por la cual ellos trataron de desmarcarse, es decir, los judíos de Éfeso trataron de desmarcarse, poner distancia con Pablo y con su mensaje. Eso explica lo que dicen los versículos 33 al 34. Y algunos de la multitud dedujeron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces
Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Mas cuando se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Es decir, no lo dejaron hablar a este hombre. Cuando el negocio de la idolatría se ve amenazado, bueno, cualquier negocio, siempre, cualquier fuente de ingresos se ve amenazada, hay reacción. Pero aquí había un doble componente, como ya dijimos. Era el interés del negocio, pero también el interés religioso, fanático que tenían estas personas. Cuando la predicación del evangelio, amados hermanos, llega a una sociedad, y esta predicación generalmente, el evangelio generalmente va a afectar intereses económicos. La predicación del evangelio va a ofender devociones religiosas idolátricas. ¿Qué es lo que esperamos? Espera que obtengas una reacción airada por parte de aquellos que no estén dispuestos a creer en el evangelio. Va a haber una gritería y puede haber incluso psicosis colectiva, como ocurre con este intento de linchamiento. Pero aún así estamos llamados a seguir llevando el evangelio a todas partes del mundo. Hemos visto hasta ahorita 2 puntos referentes a la idolatría que nos da el pasaje de Hechos 19, de este alboroto en Éfeso. En primer lugar, el fundamento del negocio idolátrico, el fundamento del interés, el amor al dinero, y también ese fanatismo, ese arraigo a la vida idolátrica. Y las reacciones, en segundo lugar, hemos visto la reacción de la gente idólatra cuando su devoción es amenazada. Pero para esto Dios estableció al Estado. El Estado es una institución creada por Dios en su gracia común para garantizar el bien común de la sociedad. Y el Estado, entre otras garantías, debe velar porque se respete la libertad de creencia en todas partes. La intolerancia religiosa es un mal que debe ser extirpado de todos los países y de todas las sociedades del mundo. Y en este pasaje, hermanos, vemos cómo el Estado muchas veces, en lugar de defender la libertad de creencia, la libertad religiosa, muchas veces es el principal opositor y violador de estas garantías. Dice el versículo 35, lo leo en esta nueva versión Nueva Biblia de las Américas. Entonces el secretario, después de calmar a la multitud, dijo: ciudadanos de Éfeso, ¿hay acaso algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran Diana y de la imagen que descendió del cielo? Puesto que estos hechos son innegables, debéis guardar calma y no hacer nada precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos, ni blasfeman a nuestra diosa. Así pues, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, los tribunales están abiertos y los procónsules dispuestos. Presenten sus acusaciones unos contra otros. Pero si demandáis algo más que esto, se decidirá en asamblea legítima. Porque ciertamente corremos peligro de ser acusados de sedición en relación con lo acontecido hoy, ya que no existe causa justificada para esto, y por ello no podremos explicar este alboroto. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Quién era este personaje? Bueno, aquí en nuestra Biblia, hermanos, se le llama el escribano. Aquí se le llama el secretario. Los comentaristas afirman o señalan que bien pudiese tratarse de la autoridad local de la ciudad, lo que hoy se conocería como el presidente municipal. Entonces él finalmente logró calmar a la multitud, y vemos en su discurso algunos principios
que deben de ser analizados con cuidado a la luz del concepto bíblico de la relación entre la iglesia y el Estado. La Biblia enseña que debe existir una separación entre la iglesia y el Estado. El Estado y la iglesia caminan por dos caminos que nunca deben cruzarse porque persiguen objetivos distintos. El Estado no debe promover ninguna religión. El Estado, el gobierno, nunca debe promover ninguna religión, como sí lo estaba haciendo este funcionario en Éfeso, que hizo esta declaración. Dice, varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Está haciendo declaraciones teológicas. Ningún funcionario del Estado debe promover religión alguna. Otro principio bíblico es que el Estado nunca debe pronunciarse en materia de dogmas de doctrina. Aquí este hombre, funcionario público, está diciendo que la imagen que estaba en ese templo pagano había descendido de Júpiter. Y le está diciendo gran diosa Diana. Ese título de grandeza es una declaración teológica que no debe estar en los labios de ningún funcionario público. El Estado sí debe garantizar el marco legal para que existan relaciones de respeto entre las distintas religiones. Note los versículos 38 y 39. Aquí se habló con mucha sabiduría este hombre. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay. Acúsense los unos a los otros. Todo de la relación entre las distintas religiones presentes o existentes en una sociedad deben estar reguladas bajo un marco legal, bajo las leyes, sin darle preferencia a alguna sobre otra, o mucho menos persiguiendo a una y favoreciendo a otra. Debe de respetarse el Estado de Derecho en materia del diálogo y de la convivencia interreligiosa en la sociedad. Pero también el Estado y la sociedad debemos recordar que los conflictos interreligiosos generan inestabilidad social y política. Los conflictos interreligiosos generan inestabilidad social y política. Fue lo que ocurrió aquí en Éfeso. Hermanos, nosotros como cristianos, como iglesia cristiana evangélica, como iglesia bautista local, somos promotores y estamos convencidos de las relaciones de respeto con otros credos distintos. Partiendo desde las mismas iglesias evangélicas que son de otra denominación, ¿cuál es nuestra relación? De amor, respeto y diálogo. Y con los otros credos, con los cuales quizá no fraternizamos, pero tampoco los perseguimos, ni tampoco promoveríamos nunca su erradicación o su desaparición, o que el Estado los persiguiera. Jamás aprobaríamos como pueblo bautista alguna acción de este tipo, porque creemos en la libertad y en la tolerancia religiosa. Por eso, lo que sí se debe erradicar son los discursos de odio, de intolerancia, y se debe detener por las autoridades religiosas, por todos los líderes de todas las iglesias. Se debe detener y parar en seco cualquier manifestación de intolerancia religiosa en nuestro país y en cualquier parte del mundo. A mí me encanta cómo Pablo y su equipo de trabajo, Aristarco y Gallo, dieron un muy buen testimonio, impecable testimonio, que lo reconoció el mismo presidente municipal, la máxima autoridad ahí en la ciudad de Éfeso. Versículo 37. Porque habéis traído a estos hombres que ni roban templos,
ni blasfeman a nuestra diosa. Fíjense, Pablo y sus compañeros no iban por el mundo atacando la fe de los efesios, la idolatría de los efesios, el paganismo de los efesios. Ellos iban predicando a Cristo, que es a lo que estamos llamados, hermanos. Amado y hermana, hermano y hermana, ¿no te hace más piadoso, un cristiano más piadoso, el que te dediques a burlarte de las creencias de otra persona? ¿No te convierte en un mejor cristiano el publicar chistes y ofensas de las imágenes que veneran otras personas ahí en tus redes sociales? Dios no te va a aplaudir ni a felicitar por fomentar el odio religioso. Atacar los símbolos religiosos de otras personas no es cumplir la gran comisión. El Señor no nos mandó a eso. Quiera Dios que los cristianos de hoy tengamos ese testimonio que tuvieron Pablo, Aristarco y Gayo. Estos hombres no son ni sacrílegos, es decir, ni robadores de templos, ¿sí?, ni blasfemadores u ofensores de nuestra diosa. Pero ahora pensemos en otra forma de idolatría, la del corazón. Esa a la cual podemos ser tentados tú y yo, que ya hemos nacido de nuevo, que ya somos de Cristo. El apóstol Juan termina su primera epístola diciendo: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué escribir esta recomendación a un grupo de cristianos? ¿Puede un cristiano ser tentado a la idolatría? Bueno, piensa que cualquier devoción que tú tienes hacia alguien o hacia algo que compite con tu devoción a Dios, eso es idolatría. ¿Qué o quién es el dueño de tu amor? ¿Qué o quién es el dueño de tus pensamientos? ¿Qué o quién es el dueño de tu tiempo? ¿Qué o quién es el dueño de tu devoción? Si tu respuesta honesta no es Dios, entonces tú tienes un problema de idolatría. Ya sea idolatría al trabajo, ya sea idolatría al dinero, idolatría al placer o idolatría a ti mismo. Tú te has constituido tu propio Dios. Y dices: grande es, y di tu nombre de Puebla o de donde sea. Como hemos visto hoy, ser idólatra también cuesta dinero. ¿Cuánto dinero has invertido en tu ídolo? Ese ídolo de tu corazón. O mejor dicho, ¿cuánto dinero te ha quitado tu ídolo? ¿Cómo reaccionas cuando alguien te amonesta por tu ídolo? Cuando sientes que alguien se está metiendo con tu ídolo. ¿Con ira? ¿Con gritos? ¿Con defensa airada? Revisa tu corazón. Tu corazón, se ha dicho que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Que el Señor guarde nuestra vida. Si tú has oído este mensaje y no has rendido nunca tu vida a Cristo, si tú no conoces el significado de la muerte de Cristo y su resurrección, si tú no tienes la certeza de que tus pecados han sido perdonados, quiero decirte que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Él vino al mundo a vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, y a morir la muerte que tú y yo no podíamos morir, y a
experimentar la resurrección que tú y yo no podíamos experimentar. Todo lo hizo por amor, por su grande misericordia y por el gran amor con que nos amó. Dice la palabra de Dios que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa muerte en la cruz fue por ti, por tus pecados, para que tú puedas reconciliarte con Dios, para que tú puedas ser adoptado hijo de Dios y ser rescatado y redimido. Ahora Cristo te manda a ti que te arrepientas y creas en su evangelio y que lo hagas hoy mismo. Este llamado, más que una invitación, es una demanda de autoridad. En otras palabras, Dios te ordena que creas en Cristo y en su evangelio y que le des la espalda y renuncies a esa vida de alejamiento de Dios y de pecado. Ven a Cristo hoy, entrégale a Él tu vida. Oremos. Padre, gracias te damos porque tu palabra ha llegado hasta nosotros. Tu evangelio, Señor, llegó a nuestro corazón y gracias te damos porque hemos creído en ti. Señor, hay mucha gente todavía bajo el engaño de la idolatría. Y mucha gente sumida también, entregada al lucrativo negocio de la misma. Te rogamos, Padre, que tú toques los corazones de las personas. Queremos pedirte en esta mañana también por aquellos países en donde no existe la libertad de creencia. Te suplicamos, Padre, que tú permitas que cese la intolerancia religiosa y que tú crees condiciones más favorables para que tu evangelio se siga predicando y creyendo en el mundo. Señor, salva las almas, exalta a Cristo, que tu palabra corra y sea glorificada. Es nuestra oración, en Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.